Bien, amigos, tenemos salud y previsión. Le damos la bienvenida a nuestro querido doctor Rafael Mena, presidente de la Asociación Nacional de Clínicas y Hospitales, ANDECLIP. Tenemos al señor Montenegro desde Chile, pero yo quisiera pedirle al doctor Mena su opinión sobre un comentario que hiciéramos esta mañana. Y creo que la opinión de él, yo no estoy seguro que pueda pesar en decisiones, porque no nos hacen caso, doctor, pero estaba diciendo que nos estamos poniendo de acuerdo, el sector salud, en una sola cosa, en ponernos en desacuerdo. Todos los días, hoy solamente aparece la Asociación Médica ya anunciando sus problemas con las ARS. Y tenemos ANDECLIP, CISARRIL. Jesús hace también algún tipo de pronunciamiento contra la ARS. Doctor, realmente, en ninguna parte del mundo se ha resuelto el problema de la salud, pero hay lugares en que funciona mejor que aquí, poniéndose de acuerdo. Si los sectores, por ejemplo, como SENASA, el ministro de Salud, CISARRIL, ANDECLIP y las ARS se reúnen, podrían llegar a algún acuerdo para mejorar un poquito esos problemas que se avecinan y que todos los días aparecen. Ya, por ejemplo, ustedes están trabajando junto con el Colegio Médico. Pero al Colegio Médico hay que ponerlo en esa salta. Que tenían en el pasado ciertas diferencias, ya están luchando contra las ARS juntos. Doctor, ¿qué usted ve venir con ya los años que usted tiene en ANDECLIP? La situación va a continuar y va a empeorar. Va a continuar y va a empeorar, puesto que realmente el capital financiero, que es el que ha decidido todo en salud en este país, no nos hace caso y nos subestima, porque nosotros hemos señalado en diferentes oportunidades que esa ley, la 8701, y en este mismo programa hemos dicho en ocasiones anteriores que debe ser modificada de la A a la Z. Y usted sabe muy bien que desde que esa ley fue puesta en vigencia, jamás se ha tocado. Y eso no puede continuar. Yo he dicho en oportunidades anteriores que esa ley tiene que ser modificada de la A a la Z, entero. No es posible, por ejemplo... Pero generalmente esas leyes que tienen más de 10 años, 20 años. Tienen algo que arreglarle, pero usted está planteando de modificarla completamente. Déjeme decirle, fíjese, no es posible, no tengo nada personal, no es nada personal, no es posible que en una situación como esta, el jefe del Consejo de la Seguridad Social no sea el ministro de Salud, no debe ser ministro de Trabajo, por eso le digo que no es nada personal. Para comenzar. El veto, eso hay que quitarlo, porque no puede ser que a un sector que se esté tratando un tema le afecte en ese momento y lo vete, eso no puede ser. Ok, ya se sabe que hay gente que no debe estar, otros que deben de estar. ¿Quiénes deben de estar que no están? Fíjese, eso debe ser una situación. El veto solamente lo debe tener el presidente de la República, más nadie. Ni el Colegio Médico está pintado en la pared porque no tiene voto, no tiene veto. Nosotros no estamos representados, ahí, ni siquiera ahí. ¿ANDECLIP no está? No está. Ajá, pero le estoy diciendo que tiene que ser modificado, de la A a la Z. Los funcionarios sindicales, ¿qué hacen ahí? No hacen nada porque son funcionarios sindicales, no son sindicalistas. El sector de trabajo. Pero son funcionarios. ¿A quiénes le corresponde? ¿A quién? Es porque ese es el problema. Entonces, por eso yo le estoy diciendo todo ese tipo de cosas. Las decisiones deben tomarse democráticamente, no porque afecte o no a un sector. Debe ser, si la mayoría está de acuerdo con tal o cual cosa, es lo que se debe aprobar. Y en última instancia,
si es algo de Estado, el que debe decidir es el presidente de la República. No importa quién sea que esté de turno, sino el presidente de la República. Igual que el ministro de Salud, no importa que esté de turno, sino el ministro de Salud, porque es el que sabe y es el que tiene conocimiento de la situación. Entonces, hasta que esta ley no se modifique y hasta que todas estas cosas no se tomen en cuenta, lo que usted me está preguntando va a ser una quimera. Porque si no nos... La incursión de un sector en otro, por ejemplo, ¿usted es partidario de que las clínicas de tercer nivel tengan atención primaria? Pero primero debe haber una situación de consenso en esta situación. ¿Seguro? Que la atención primaria debe comenzar por el sector público. ¿Por qué yo le digo eso? Porque usted sabe que y que se permita la misma atención a la clínica terciaria ejercer su atención primaria también, porque de lo contrario, si las clínicas en estos momentos, muchas han desaparecido, otras están quebradas y otras están hipotecadas, va a ser el tiro de gracia esa situación. Bien. Porque se va a reducir al mínimo las actividades de esas instituciones. Doctor, mire, yo termino con esto, porque tenemos el tema de Chile. Yo quiero preguntarle algo. Se me ha metido en la cabeza, yo creo que usted me lo quite. Si es posible. La idea de que el sistema mixto de seguridad social no funciona, donde está el Estado y el sector privado. Es muy difícil realizar la labor de seguridad social que se necesita. Por ejemplo, yo decía que Cuba es perfecto porque hay un médico en un barrio, pero también hay un calié en un barrio que chequea a esa misma familia y que el sistema totalitario funciona. Pero yo digo, aquí un centro de atención primaria en un hospital con médicos pagados por el Estado y un centro de atención primaria fuera del hospital, con un centro de todo lo paga el sector privado. ¿Cómo pueden competir? Un centro de la Plaza de la Salud, donde tiene la luz, los empleados, y una clínica en la Independencia, donde le cuesta el metro a $2,000 el metro para poder un parqueo. ¿Realmente pueden convivir en los dos sistemas? Claro que no. Claro que no, y eso tiene que ser también modificado, por eso yo le digo que fíjese, alguna gente dicen que el Congreso de la República es para embaucar. Nosotros para embaucar al público. Nosotros hemos ido como 80 veces para tratar de modificar esto, porque es que desde el 1993, la decisión que se tomó, y yo no sé si a usted le gusta mucho que yo se lo diga, pero se lo tengo que decir porque usted me preguntó. El Vaticano decidió que lo de salud pasara a ellos y que lo financiero pasara a los bancos. Y entonces eso ha pasado con lo que usted mencionaba, Plaza de la Salud. A Plaza de la Salud le dan, y Sedimar y todo ese tipo de cosas, no solamente en la tierra, que era el play, ustedes se recuerdan que eso era... ¿Y la construcción? No, ahí voy. Y la construcción. Y no pagan impuestos. Y les exoneran todos los impuestos y se le dan todo también. Entonces, y cobran más que nosotros. Entonces, ¿cómo diablos vamos nosotros a competir con ese tipo de cosas? Eso estoy colaborando con los que porque dicen. ellos cobran. Más que nosotros. Diferencia y eso. Y no solamente diferencia. Si uno de los problemas que se ha suscitado aquí en los medios de comunicación es por el depósito, nosotros lo cobramos y ellos lo cobran. Y entonces, entonces nosotros somos los malos de la película y tenemos todo. Tenemos que pagar los impuestos, tenemos que comprar, como te dice, la tierra, tenemos que construir y tenemos que absorber, por ejemplo... Vamos a socializar la medicina, doctor. Bueno, pero si no se... Usted no lo puede decir, pero yo sí. Es verdad, pero si no se sabe decir, primero para eso hay que socializar el Estado. Bien. Nosotros. Carlos, vamos a darle paso a Montenegro. Horacio Montenegro, que nos acompaña desde Chile, como siempre. Buenos días. Tiene frío. Muy bien. Doctor, desde el lunes el Colegio de Dominicanos y Cirujanos tienen allí una suspensión de servicios para cirugía electiva en todos los lugares. Y el Colegio Médico Dominicano
ya anunció a partir del lunes 9 una marcha contra no más AFP y no más ARS. Y ha convocado y lo están apoyando una serie de sectores gremiales de distinta naturaleza. Andeclip adhiere a este movimiento, y cuáles son los efectos que tiene en la práctica y en la dinámica diaria de las clínicas privadas, ¿cierto?, esta suspensión de servicios por parte de los cirujanos. Si pudiera repetir la primera parte. La primera parte él se refiere a la suspensión de los servicios de los cirujanos a la ARS. Okay. La opinión del sector de Andeclip con respecto a esto y qué repercusión pudiera tener. Ok, fíjese, eso es una resistencia precisamente de lo que nosotros hacíamos a la introducción del programa. A los cirujanos, en los 20 años, 18 años, de los 20 años que tiene la Seguridad Social, inclusive la Ley 8701 en vigencia, nada más le han ajustado una sola vez. Y hace 10 años que se lo ajustaron a los cirujanos. Entonces, si ellos no cumplen su propia ley, es la primera vez que ese sector del sindicato de los médicos cirujanos hace los reclamos. Obviamente nosotros no tenemos otra alternativa que apoyarlo, porque nosotros hemos precisamente tratado de que eso se aplique. Si se estuviera aplicando, no estuviéramos pasando esta situación en este momento. De manera que obviamente eso es parte de la lucha de los médicos dominicanos, en este caso de los médicos cirujanos, que están luchando por lo que nosotros entendemos es su derecho, y obviamente nosotros lo tenemos que apoyar, porque nosotros no podemos patearlo en ese momento ni podemos dejar de dar la mano cuando ellos nos lo dan a nosotros. Respecto a la marcha para el próximo lunes 9 de septiembre, creo que es, o 7 de septiembre, que convoca el Colegio Médico Dominicano, no más ARS, no más AFP, Andeclip adhiere a ese llamado? Mire, nosotros participamos en la marcha anterior que se hizo al Palacio. Ahora el Colegio Médico no nos ha invitado a nosotros para participar en esa situación. Pero obviamente, si nosotros no hemos sido invitados, no quiere decir que coincidamos en muchas cosas, y nos gustaría discutir con ellos precisamente para que se pueda llevar a cabo una posición clara y precisa de lo que es, porque nosotros no podemos dar una opinión así, por así, sabiendo que si no se modifica todo, yo no sé, allá en Chile creo que la RS, una de la FP, de los motivos de que el presidente actual ganara las elecciones fue porque confrontó esa cosa. Pero aquí en Santo Domingo, en la República Dominicana, todavía por lo menos en este momento, esa situación no ha llegado. Hay que ser muy cautelosos. Eso no quiere decir que nosotros no estemos subsidiando las RS, ni estemos subsidiando el capital financiero, ni tengamos que ver tampoco con la FF. No estoy diciendo que eso no sea así, porque ciertamente ustedes saben que, por ejemplo, nosotros subsidiamos entre 90 y 40 días las mismas ARS y las glosas, que de alguna manera hay un 18 o 15% que nos quitan porque hemos, de acuerdo a la situación, violado la situación, y aunque sea mentira, pero esas son las situaciones, y esa coincidencia la tenemos con el Colegio Médico, y realmente la vamos a mantener y vamos a seguir hacia adelante. Doctor, si esta ley se mantiene como está mucho tiempo, en la modificación, ¿qué usted prevé que puede ocurrir si todo sigue como va? ¿Se va a deteriorar mucho más la cosa? A usted yo le puedo decir lo siguiente, porque usted la conoce tal como yo. Recuérdese lo que era la Avenida Independencia en el asunto de clínicas. ¿Cuántas quedan? Recuérdese lo que era en la Duarte. En la Independencia por lo menos quedan, pero en la Duarte no queda ninguna. Todas se han ido, absolutamente. Y la Tunti Cáceres, y por ahí. Y ahí se han ido también todas esas clínicas. Y por aquí arriba, que anteriormente que comenzaron, usted sabe lo que está pasando. No quisiera decir nombre, ¿verdad? Pero usted sabe lo que está pasando, usted sabe todos los millones que se debe. Entonces se están yendo todas las clínicas. Si eso continúa, obviamente sería el tiro de gracia para que el sector, es que son muchas cosas que hay que decir, porque por ejemplo los mismos hospitales lo que se está tratando es que se privaticen. Si todas estas clínicas desaparecen, es para privatizar los hospitales, significa
crear clínicas. Llevarlo a patronato y privatizarlo. Claro, porque ahora le cambiaron el nombre, no son patronatos, son voluntariados. Voluntariado. Pero es lo mismo con otro nombre. ¿Y que el voluntariado, el patronato, por ejemplo, de Plaza de la Salud y de Sedimá y ese tipo de cosas? ¿Qué es eso? Un voluntariado. Entonces, ¿qué pasa? ¿Y qué le va a pasar? Son asuntos que se van haciendo en escala, porque en definitiva, nosotros los médicos somos dados a muy pocos reclamar nuestros derechos. Bien. Y no lo sabemos hacer. Doctor, hay una parte que tiene que ver con lo que se llama el copago. Aquí hay otra gente que le dice la diferencia, la famosa diferencia. Explique un poquito, ahí tenemos una información de que CISARRIL cuestiona las ARS por el tema del copago, porque lo aceptan y eso. Primero explíquenos, según la normativa, la Ley de Seguridad Social, ¿cuándo y cuánto establece que puede ser cobrado un copago y en qué sistema? Porque sabemos, por ejemplo, que en el subsidiado no está, en el contributivo sí. ¿Y quién establece el tope? Y si el tope de este subsidiado también tiene que estar regulado por el sistema de seguridad social, en este caso la CISARRIL. Háblenos un poquito de esa parte. Se ha hecho mucha bulla en torno a ese problema. Pero si usted nota, los primeros argumentos que se emitieron precisamente, se decía que las clínicas, porque fundamentalmente contra las clínicas que se ha hecho la argumentación, que nosotros cobrábamos por adelantado y cobrábamos el anticipo, como se le llamaba. Y en esta misma tribuna, en este mismo programa, nosotros hemos demostrado y demostramos que no es así. Que ciertamente la clínica que tiene un contrato con una institución dada, llámese ARS, y le cubre, nosotros no le cobramos anticipo. La clínica. No nos pueden mezclar lo de un médico. No estoy sancionando al médico y diciendo ese tipo de cosas. Ese es otro problema de parte. Sí, pero lo que pasa es que se está ligando. Pues nosotros no tenemos que ver que si por ejemplo, un médico que es anestesiólogo y va donde un paciente y le dice, mira, yo te voy a cobrar 20,000 pesos, 10,000 pesos por este procedimiento. La clínica no tiene que ver con eso. La clínica donde se hace el procedimiento. La clínica es donde se hace el procedimiento. La clínica tiene que ver con el hemograma, con la orina, con la placa de pecho, con el electrocardiograma, con la habitación. Con la sala de cirugía. Con la sala de cirugía y ese tipo de cosas. Entonces, a eso nosotros nos ajustamos, precisamente. Y eso es lo que nosotros no se nos ha ajustado en estos años. Y la misma CISARRIL que habla y que dice, que uno dice, pero bueno, ¿y qué es lo que trata? Ellos han demostrado que la inflación en salud, que usted sabe que es diferente al resto de la inflación, ha llegado hasta un 95%. ¿Y a nosotros qué? ¿Cómo nosotros podemos subsistir con ese tipo de cosas? Entonces nosotros no hemos y no hacemos ese copago que se nos está ajustando. Una cosa es el médico y otra cosa son las clínicas. Nosotros como clínica, como tal, hacemos esa aclaración a la población para que esté clara la situación. Si, por ejemplo, un paciente va y es asegurado, pero ese seguro no tiene un contrato con esa clínica, hay que pedir un depósito por obligación. Lo mismo que cuánto se cubre en un paciente en un cuidado de intensivo. Usted sabe lo que cobra, usted sabe lo que lo gasta. Y si ya a los 2 o 3 días le dice el seguro, mira, está cubierta tu cuota, no tiene más. ¿Quién paga? O sea, son cosas reales. Por ejemplo, yo he dicho en diferentes instituciones y en diferentes medios de opinión, y se me ha criticado por eso, que por encima de la medicina y ese tipo de cosas está lo económico. Y yo lo sostengo, porque si no fuera por lo económico, que nosotros estamos aquí pidiendo que se clarifique, ciertamente no tuviéramos esta discusión, porque si se completara y se complementara con lo económico, esto no pasara. Y ustedes lo saben que es así. Bien, adelante Montenegro. Montenegro, adelante.
Doctor, yo quisiera insistir en la pregunta que recién hiciera Julio, bajo un contexto un poquito más amplio. Si esta situación se mantiene, si estos movimientos que está generando el colegio médico de salir a las calles y esperando que se sumen miles de personas a esta marcha contra las ARS y contra las AFP, ¿usted estima de que este sería el inicio de un potencial estallido social y tener una situación similar a la que se vivió el año 2019 aquí en Chile, con todas las consecuencias que vinieron después y que nosotros este 4 de septiembre vamos a tener que votar un plebiscito de salida por una nueva constitución? Como usted es conocedor del sistema dominicano, usted sabe que aquí se ha acusado bastante de que es una copia de la seguridad social colombiana, pero usted y yo sabemos precisamente que no es colombiana, sino chilena, la situación real que está detrás de todo ese tipo de cosas. Y nadie mejor que usted puede emitir precisamente esa posición que usted está diciendo, porque usted está, en primer lugar está allá, y en segundo lugar lo conoce de raíz el problema. Y usted sabe que ciertamente ese es el inicio del camino. Nosotros no quisiéramos que se llegue a esa situación, pero si nos están llevando a eso, como usted lo ha señalado precisamente, es lo que le toca a Latinoamérica, continuar esa situación, que yo espero que la situación aquí, los jefes de este estado en que estamos viviendo, lo entiendan y lo eviten, porque de lo contrario nosotros tenemos 20 años, 19, pero para fines de hacerlo en una forma conjunta, decimos que son 20, luchando por esto mismo, que ya a esta época hoy es que se agudiza y se va por el camino que usted señala. Doctor, usted menciona mucho que los sectores financieros son los que están manejando la salud en nuestro país. Y se habla de que todos los sectores deben de ponerse de acuerdo para ceder un poco y buscar una solución al problema de la salud. Que hay que reformar la ley de seguridad social completa. Algunos piden, se van a lo drástico, eliminar las AFP y las ARS, otros te dicen que hay que reformar el consejo completo, incluir otros sectores, que darle prioridad a la salud con respecto a la pensión y separar estos temas. En fin, si nos vamos por un momentico a buscar cosas que puedan aportar. O sea, conocemos el problema, el diagnóstico, las tarifas son bajas, las coberturas son bajas, se cobra poco, desde el descuento hasta lo mismo que cobra una ARS por concepto de una persona, es poco con reparación a lo que tiene que dar el año entero. Todo eso hay que verlo. La pregunta, doctor, si pudiéramos decir algunas medidas puntuales para modificar todo esto, que puedan, por lo menos de forma transitoria, hacer que el sistema se sostenga unos años más en el tiempo. Que se convoque a una comisión de salud, no de aquí a Santiago, sino de pocas entidades, de poca gente representativa que representen esa situación y que se dedique o que emitan opiniones o hagan sugerencias realmente a una institución o a una instancia que pueda resolver. En este caso sería el Congreso, porque es el que está autorizado a hacerlo. Pero que si el presidente de la República interviene, y usted sabe que eso es a través del partido que está en el gobierno, se le da instrucciones a ese partido o al Congreso, ya sean los senadores, a los senadores y diputados, de que se modifique esa situación. Eso que usted está planteando se podría hacer de esa manera, pero real, no para entretenernos, porque si no va a ocurrir lo que señalaba el licenciado Montenegro. ¿Está establecido cuántos centros privados pertenecen a Andeclip? 116. O sea, en el país entero solo hay 116, y hay muchas clínicas y centros privados que no pertenecen a Andeclip. Sí, hay muchas clínicas que no pertenecen a Andeclip por alguna razón u otra, y como es una asociación de medios espontáneos, nosotros no lo obligamos. Todo el que está allá, todo el que pertenece a Andeclip es de una manera espontánea y porque cree que ciertamente esa institución
ha defendido y defiende y continuará defendiendo los intereses de las clínicas que todavía existen. Doctor, nosotros conocemos un poquito el sistema de educación y tanto en educación inicial, tradicionalmente uno ve los colegios de los curas, el sistema público, las amas de casa, profesoras que ponen un colegito. No estamos hablando solamente de colegios grandes, ya que son compañías por acción y todo esto. A nivel de universidades, todos los centros de educación superior en este país, sin excepción, son organizaciones no gubernamentales por ley, son fundaciones en las que ninguna tiene fines de lucro. Todas pueden pertenecer a sectores profesionales, educativos, diferentes sectores, las iglesias, comunidades. La educación está muy bien fundamentada, pero cuando tú lo ves, tú dices, eso tiene un porqué. La educación es importantísima, es un derecho, es necesaria para que un país progrese, pero la educación tiene ciertos incentivos. Digamos que uno todavía lo puede ver así. Por lo menos, usted mencionó hace un rato el problema que son los centros que están subsidiados y los que no. El tema del pago de los impuestos. Y hay otros sectores que uno puede decir, los incentivos al sector turístico, los incentivos al sector zona franca, los incentivos a la zona fronteriza. Yo no sé, pero yo creo que la salud es más importante que la zona fronteriza, porque si estamos muertos no tenemos... ¿Se ha procurado alguna vez un plan a nivel de autorizar algunos incentivos al sector privado de salud, que no sea fuera de que el ITEVI no lo paga, que la salud no paga ITEVI, porque eso lo paga, si lo pagara el paciente? Pero es que nosotros pagamos, ITEVI. No, pero que si se ha planteado, sí, pagamos ITEVI en la compra, pero cuando vendemos facturamos sin ITEVI. La pregunta es, doctor, pero como quiera, es un impuesto que no lo paga el tercero. La pregunta es, por ejemplo, en el caso de incentivos al impuesto sobre la renta, cosas que hacen que los centros privados salgan de competencia, asimismo como otros incentivos por cantidad de personal, por cantidad de servicios, porque realmente usted tiene que atender a un paciente cuando llega una emergencia con o sin dinero. Entonces, se da un servicio que podría sustentar lo que otros servicios solamente lo que otras áreas solamente por hablar de economía, como la frontera, el turismo, la zona franca, que son sectores importantes de que tengan sus incentivos, pero no lo tiene el sector salud. Fíjese, usted ha tocado prácticamente el cuerpo entero de un elemento leproso. Todas las llagas usted lo ha tocado. Comenzando precisamente su primera intervención fue el asunto de la educación. Recuérdese que la educación dominicana no pertenece al pueblo dominicano prácticamente, sino pertenece a un Estado extranjero. Y yo se la pongo de ejemplo de que tiene ciertos incentivos. Pero lo que domina, no tiene incentivos. Entonces, ¿por qué ellos lo tienen y nosotros no? Porque ese precisamente iba a hacer señal. Aquí se dedica un 4% a la educación, ¿verdad? Sí, pero ¿quién domina eso? ¿De quién es eso? Recuerde que eso no es una educación precisamente laica, que la educación dominicana no es dominicana, es laica. Entonces, estamos igualitos. Usted dice por la frontera, déjeme decirle. Háblenos de la salud. Sí, pero es que usted no habló de 80,000 cosas. Por eso le decía que era un cuerpo leproso lo que usted decía, porque en la frontera. Pero ¿y cuántos millones de pesos estamos nosotros aportando porque eran partos a la haitiana? Entonces, fíjese usted, la salud, la educación está en manos del Vaticano. El asunto la educación. Entonces, la frontera que usted señalaba precisamente,
son millones y millones que se están invirtiendo para hacer partos gratuitos a las haitianas y no a las dominicanas. Sigue la deformación que usted está planteando. Además del asunto de turismo, usted me va a decir que yo tenga muchas contradicciones, pero nosotros somos partidarios de que se incentive mayormente la producción y la inversión en este país y no en el asunto del turismo. O sea, que la gente trabaje y no sean... Más producción que servicio, vamos a decir. No, porque son muchachos mandados y son esclavos, toda esa gente que trabajan ahí, excepto 2 o 3 gente. Entonces, fíjese usted que todo lo que usted ha señalado son realmente muy contradictorias y hay que tener todo eso en cuenta para poder eso. Pero nosotros no quisiéramos pedir, porque nosotros somos mendigos. Si nosotros pedimos eso, caemos en el asunto de la mendicidad. Y no hay peor cosa, entiendo yo, no hay peor cosa que a un elemento, a un hombre, llevarlo a mendigo. Porque si usted lo lleva a mendigo, pierde toda su dignidad. Pero también perdemos la competitividad en el sector, porque no hay forma pero por eso yo se la señalé para decir. Por eso yo se la señalé. Una fundación en la entrevista anterior mencionó: nosotros tenemos una tomografía de un tomógrafo de 128 cortes. Las más se necesitan 60. Perfecto, porque tal vez es del corazón, sí, porque es el Instituto de Cardiología, es una fundación. Sí. Pregunta: ese tipo de organizaciones, ¿cuánto cuesta comprar un equipo de esto? ¿Lo puede comprar un centro privado de lo que factura de ahí? No puede. Simplemente no puede. ¿Por qué? Porque comenzando por el impuesto que tiene que pagar. Y ahí te aplican el ITEVE. Usted dijo que no lo hacía, pero ahí te lo aplican. En la compra. Y en los pagos que usted tiene que hacer también. Y de todas las compras que nosotros tenemos que hacer. A los oxígenos tiene que poner, el oxígeno es un asunto vital, usted tiene que pagar el ITEVE. Usted estaba manejando, hablando ahora eso de impuestos, algunas, como sector, algunas solicitudes que estaba haciendo como sector con impuestos internos. Por ejemplo, ahora que habla de los impuestos, del impuesto a ciertas, yo le digo, los puntos grises de la salud. Okay. Por ejemplo, si el oxígeno se utiliza o para soldar, por ejemplo, o para darle a un paciente oxígeno cuando está interno, que si le iban a poner ITEVI o no. Se le puso. Ok, en esas negociaciones, ¿se logró algún acuerdo? No, precisamente, eso es lo que le estoy diciendo. Por ejemplo, hay muchas cosas que cuando yo le digo quizás a todos no le gustan, pero yo se lo tengo que decir. La materia inorgánica, la materia inorgánica es la fundamental, no es la orgánica, porque el oxígeno es inorgánico. Y usted, si no tiene oxígeno, a los 3 minutos usted está muerto. Entonces, y se desaparece toda la materia. O sea, eso quiere decir que ciertamente en salud es fundamental parte de la materia inorgánica y parte de su funcionamiento, y se nos cobra y se nos puso impuestos y se nos pone ITEVI. Eso que usted dice, no se pudo llegar a un acuerdo. Entonces, imagínese cómo es que está la situación. Doctor Mena, ¿cómo debe ver la gente, cómo debería funcionar bien los sistemas públicos y privados? ¿Como complemento o como competencia, podríamos decir? En cuanto a lo que es la oferta de salud que debe tener un país. Es que usted menciona muchas veces que sector público, competencia del privado por los subsidios y todas esas cosas, pero podría dividirse por áreas para que todos puedan hacer su trabajo bien. Pero no ahora, no en este sistema, no en este momento, no con el asunto de la seguridad social, porque precisamente eso es lo que, eso es lo que se ha llevado a cabo y lo que se ha hecho. Imagínese usted cómo nosotros hacemos una competencia sana y normal con todo ese tipo de gente que lo tiene todo y nosotros nada. Bien, Montenegro. Doctor, en esta conversación que hemos tenido, hemos escuchado todos los inconvenientes que tienen los actores del sistema, ¿cierto?, desde el lado del prestador. ¿Existen puntos de acuerdo, de convergencia entre los distintos actores como para poder llegar a mejorar el sistema donde todos se encuentren satisfechos en términos generales? ¿O solamente son desacuerdos en todos los ámbitos? No, en la primera parte.
¿Puede repetir la primera parte, por favor? Repite, Montenegro. La primera parte. En la conversación que hemos escuchado, en la entrevista con usted, hemos escuchado todos los inconvenientes que tienen, ¿cierto?, que ustedes como prestadores con los distintos actores, ¿cierto?, del sistema de salud. La pregunta es, para mejorar esto y para no caer, ¿cierto?, en una situación compleja en el país, ¿existen puntos de acuerdo como para poder iniciar realmente una reforma en la que la mayoría estén conformes sobre lo que hay que mejorar y hacer y en qué plazo? La respuesta es sencilla, no. No tenemos ningún punto de acuerdo, no tenemos nada donde en estos momentos, hasta ahora, no sé ahorita, en el ahorita de dominicano, porque yo sé que allá es al revés. Sí, es diferente. No tenemos ningún acuerdo. Sí, ok. Muy bien. Gracias, doctor Rafael Mena, presidente de la Asociación Nacional de Clínicas y Hospitales Privados, ANDECLIP, por estar hoy en Salud y Previsión. Antes de irnos, queremos decirles que año tras año la Fundación Cruz Giminián realiza jornadas de operaciones para niños y niñas con hidrocefalia junto al Hospital Buen Samaritano y quieren dar la oportunidad de una vida justa a todos los niños y niñas con hidrocefalia que formarán parte de una jornada de cirugías totalmente gratis. Están haciendo evaluaciones de los casos que pueden ser sometidos a cirugía desde hace un par de días hasta el 15 de septiembre de 8 de la mañana a 12 del mediodía en la clínica Dr. Cruz Giminián, consultorio del Dr. Salomón, hasta el 15 de septiembre. Vamos a escuchar la exhortación que hace el Dr. Cruz Giminián y su hijo.